Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Antes que todo, pues quiero desearles que tengan una bonita semana. El día de hoy tuve la necesidad de salir y no estoy en su casa, así que no pude impartirles esta clase. Sin embargo, tuve bien crear este video a modo de explicación del tema. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con la asignatura de programación. Vamos a ver el tema de diagramas de flujo. Y yo les había comentado anteriormente que básicamente hay 4 cosas que involucran el desarrollo de programar un sistema. El primero es el algoritmo, que ya hemos estado viendo al respecto de este. Después el algoritmo se tiene que traducir en un diagrama de flujo, posteriormente en un pseudocódigo, que es algo parecido a la programación, y por último un programa informático, ¿vale? Entonces, ahorita vamos con el segundo paso, que es diagramas de flujo. ¿Qué son los diagramas de flujo? Pues bueno, un diagrama de flujo es un diagrama que describe un proceso, sistema o algoritmo informático. Cuando hablamos de un proceso nos referimos, por ejemplo, a preparar un esquimo, sumar 2 números, comparar 2 números, etc. Se usan ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Los diagramas de flujo emplean rectángulos, óvalos, diamantes y otras numerosas figuras para definir el tipo de paso junto con flechas conectoras que establecen el flujo y la secuencia del mismo. Pueden variar desde diagramas simples y dibujados a mano hasta diagramas exhaustivos creados en algún programa de computadora, como por ejemplo Lucidchart. Se deben de tomar en cuenta todas las figuras y actividades, y esto pudiera llegar a ser o a convertir un diagrama de flujo en un diagrama de flujo muy completo y detallado. A veces se denomina con otros nombres, por ejemplo, diagrama de flujo de procesos, mapa de procesos, diagrama de flujo funcional, mapa de procesos de negocios, notación y modelado de procesos de negocio o diagramas de flujo de procesos. Existen infinidad de tipos de diagramas de flujos, pero por el momento nos vamos a quedar con el diagrama de flujo clásico. Bueno, ¿cuándo nacieron estos diagramas o cómo se empezaron a desarrollar? Pues bueno, estos diagramas se utilizaban para documentar procesos de negocios y se inició entre la década de 1920 y 1930, casi ya 100 años. En 1921, de hecho, los ingenieros industriales Frank y Lillian Gilbert presentaron el diagrama de flujo de procesos en la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, ASME, American Society of Mechanical Engineers. Entonces, se puede decir que el día que presentaron ellos este modelo de diagramas de flujo fue cuando se creó o se empezó a usar, se empezaron a usar estos. Pues bueno, la simbología. A continuación les voy a mostrar algunos de los símbolos de diagramas de flujo más comunes. Hay otros símbolos, pero solamente vamos a utilizar los más comunes. Pues bueno, primero tenemos la terminal o el terminador. En este indica el inicio y final de un algoritmo. Solo se escriben las palabras inicio o fin según sea el caso. Ya les dije yo en clase que el primer paso de un algoritmo es el inicio y el último es el fin. Entonces, esos son los que van a ir en estos símbolos, solamente el inicio y el fin, no vas a escribir nada más. En el de procesos se utiliza para representar procesos, que un proceso pudiera ser una suma de 2 números o de 2 variables, como por ejemplo C es igual a A más B o N1 más N2. Después tenemos el de documento. Este símbolo se utiliza para imprimir mensajes en pantalla, como por ejemplo la suma de N1 más N2 es C. Todo lo que esté entre comillas será usado como texto y no como variables. Por ejemplo, si yo pongo N1 y N2, no me va a poner el 5 y el 4 que se supone que era el valor que pudieran valer en algún momento dado estas variables, ¿no? Me va a poner así tal cual N1 y N2, ¿vale? Por eso todo lo que está entre comillas será usado como texto y no como variables, ni como su valor de estas. Y después tenemos la decisión, que es un rombo o un diamante. Indican una pregunta que debe responderse, por lo general con un sí o con un no, o verdadero y falso. No hay una norma para el flujo del sí o del no. Si ustedes ven el símbolo de diamante, se supone que el diagrama de flujo viene por la parte superior, de arriba. Entonces, solamente podría usar la izquierda, la derecha o hacia abajo. Pero para nuestra asignatura, para nuestro caso, vamos a usar el sí hacia abajo y hacia la izquierda, o hacia la derecha el no.
Ahora, más adelante con el ejemplo van a entender más esta parte. Pues bueno, tenemos otro símbolo que es el de datos de entrada o salida, o también conocido como data. Este se conoce como símbolo de datos. Representa los datos que están disponibles como entrada o salida, y también representa los recursos empleados o generados, como por ejemplo leer número A, leer número B, o bien introduce un valor para N1 o introduce un valor para N2, o para ambos. Pues bueno, la que sigue es datos almacenados. Representa una base de datos, representa los datos alojados en un servicio de almacenamiento que probablemente permita buscar y filtrar por usuarios. Después la flecha, se llama flecha de flujo. Es un símbolo que conecta cada uno de los símbolos de un diagrama de flujo. Indica una interconexión entre otros dos símbolos y la dirección del flujo, ya sea hacia abajo, izquierda o derecha. Hacia arriba normalmente no se haría porque el flujo de un diagrama de flujo viene de arriba hacia abajo. Entonces hacia arriba no iría esta flecha, casi siempre apuntarían hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Después tenemos el comentario o anotación, que es para ir agregando notas a tu diagrama de flujo para que puedas, cuando alguien más lo vea, pueda entender mejor de qué trata cada una de las funciones o procesos en cada símbolo. Y por último tenemos estos dos símbolos. El primero es referencia, que indica un conector dentro de la misma página. Por lo general se emplea en los diagramas más complejos. Digamos que tú hiciste tu diagrama en manera horizontal en un cuaderno y en la misma hoja del cuaderno vas a crear un diagrama, pero ya es muy grande, que no te ocupo como en una parte de la hoja, sino que ocupe como si viéramos la hoja en dos columnas. Una parte está del lado izquierdo, y al finalizar, como ya no cabe, le pongo este círculo y le pongo una A o un 1, y hasta arriba, en la otra parte del diagrama de flujo, le pongo el número 2 o la letra B para decir que mi diagrama continúa en la misma hoja. Y el siguiente es la referencia o conector fuera de la página. Es muy parecido al círculo, pero este es cuando estás haciendo, por ejemplo, tu diagrama de flujo en una hoja en orientación vertical, y ya llegaste al final de la hoja, ya no va a caber, y apenas vas a la mitad del diagrama de flujo o al 70%, y tienes que pasar de hoja. Entonces vamos a usar este conector. Podemos poner también 1 y del otro lado igual 2 para saber que este diagrama continúa en la siguiente hoja. ¿Cómo planificar y dibujar un diagrama de flujo básico? Pues bueno, antes que todo, define tu propósito y alcance, es decir, qué deseas lograr con el diagrama de flujo. Identifica las tareas en orden cronológico, es decir, cuál irá primero y cuál después. Organízalos por tipo y figura correspondiente. Crea tu diagrama y confirma tu diagrama de flujo. El diagrama de flujo lo puedes crear en un cuaderno o en algún programa de computadora, como yo les voy a mostrar en el que sigue, que es un ejemplo de la construcción de un diagrama de flujo. Me voy a cambiar. Estando en un navegador, tú vas a escribir Lucid Chart, que es un sitio que te permite crear diagramas de flujo. Puedo dar en el primer link o en el de abajo. Me voy a llevar a la página en línea para crear un diagrama de flujo desde cero. Le voy a dar nuevo. Me dice que si quiero un documento en blanco o desde una plantilla, le voy a decir que uno en blanco. Aquí voy a representar el ejemplo para preparar un esquimo de fresa. Entonces lo que voy a hacer, aquí están mis símbolos, voy a ir arrastrando uno por uno. Arrastro por ejemplo que es el terminador, doble clic y le pongo inicio. El siguiente lo puedo dar aquí en la flechita y ya me dice qué símbolo sigue. Si se acuerdan, el del esquimo empezaba como preguntando o verificando si tienes como los ingredientes. ¿Tienes todos los ingredientes en casa? Lo voy a hacer más grande. Ahí está, para que quepa bien. Y aquí ya puedo responder con un sí o con un no. Si le doy acá, sería como con un no. Dice, si no tiene los ingredientes en casa, pues ¿qué seguiría? Como son datos de entrada, bueno, aquí sería un proceso, le daría en este rectángulo y diría como salir a comprar los ingredientes. Bueno, supongamos que ya están los ingredientes y ahora esta flecha la quiero vincular con el sí.
Es decir, ¿tienes todos los ingredientes en casa? Si es que no, pues salir a comprar los ingredientes. Si ya regresaste y los tienes, sí. Pues bueno, ¿qué sigue del sí? Después del sí, seguiría como reunir los ingredientes, ¿no? Si los tienes en casa, pues lo primero sería reunirlos. Aquí está este símbolo que es para la entrada. ¿Qué es este? De datos, entrada de datos. Aquí lo voy a poner, ¿vale? Recuerden, las flechitas se van conectando. Aquí le vamos a poner reunir los ingredientes, ¿vale? El siguiente paso, recuerden que ya lo habíamos hecho en la clase. Aquí está este documento en PDF donde hicimos todos los pasos para preparar ese esquimo de fresa. ¿Okay? Reunir los ingredientes, después sería lavar o desinfectar las fresas. Lo voy a dar acá en el círculo. Sería un proceso. Sería lavar o desinfectar las fresas. Una vez que está hecho lo de las fresas, según el documento que teníamos, era verificar si la licuadora está limpia. Entonces es una pregunta, entonces va con esto. ¿La licuadora está limpia? Sí. ¿Y qué va a pasar cuando no? Si no está limpia, pues ¿qué tendríamos que hacer? Pues, lavar la licuadora, ¿no? O mejor dicho, lavar el vaso de la licuadora. Aquí lo voy a corregir, sería el vaso de la licuadora está limpia, o está limpio, mejor dicho. Incluso le puedes como agregar los signos de interrogación para que quede más fácil, ¿no? Ahí está. ¿Qué pasa cuando ya lavo pues ya me voy al sí, ¿no? Déjenme poner la flechita hacia acá. Ahí está. Y esta flecha la quiero aquí poner hacia el sí. Ahí está. A ver, voy a volver a crear la flechita porque ya como que ahí está. Justo al sí. El vaso de la licuadora está limpio. Si no, pues lavar el vaso de la licuadora. Si ya está limpio, entonces pues ya. ¿Qué continúa? Vamos a ver nuestra lista. Verter en la licuadora todos los ingredientes. Es un proceso. Lo voy a arrastrar y lo voy a poner justo acá. Verter en la licuadora todos los ingredientes. ¿Sale? Conectar la licuadora es otro proceso. Miren, ahí por ejemplo ya lleva 2 páginas. Si quiero evitar eso, porque ahí me aparece una línea punteada, le voy a dar control Z y otra vez control Z y me voy a ir mejor hacia la derecha. Y aquí le voy a poner conectar la licuadora. Siguiente proceso sería licuar todos los ingredientes. Después agregar un tubito. Es otro proceso. Verter el contenido en un vaso limpio. Aquí para que ya no estamos saltando lo de preguntar si el vaso está limpio. El siguiente paso dice aquí agregar un tubito. Bueno, aquí lo voy a poner servir, ¿no? Para no quede igual que el ejemplo. Y ya, bueno, estas ya son cuestiones como más triviales, ya depende como los gustos de cada quien. Agregar un tubito de chocolate y una pajilla, que es un popote, por ejemplo. Sería lavar los trastes sucios. Voy a ir hacia arriba. Degustar el esquimo. Y por último, ya sería el fin. ¿Sale? Ya yo lo puedo, por ejemplo, permítanme, ya que está terminado, acá lo podemos dar a compartir. Aquí dice nombre del documento, nombra tu documento sin título antes de compartirlo. Diagrama de flujo le podemos poner acá, guión bajo, preparar
Un esquimo de fresa. Y ahora sí, ya aquí, como quieres como compartirlo, si quieres un enlace para compartir, si quieres y esa persona con quien la vas a compartir, si puede editar y compartir, si solamente puede visualizar, comentarlo, etcétera. ¿Sale? También lo puedo como a publicar a través como de un link. Le damos generar enlace, me genera el enlace, le digo listo, o también lo puedo como exportar o guardar. Aquí le puedo decir guardar, pero esto recuerden que se guarda en la nube, ¿no? Ya si tú lo quieras como una imagen, pues ya habría que exportarlo acá, exportar a PDF o PNG. PNG es una imagen, PDF pues ustedes ya saben, ¿no? Le voy a dar PDF. Esta así es como se vería. Recortar el contenido, lienzo completo. Vamos a ver, así, recortar el contenido y le voy a dar descargar. Probablemente me pongo una marca de agua en el documento. Vamos a checarlo ahorita. Ya tengo mi diagrama de flujo terminado. Y ahí está, lo voy a hacer más pequeño. Y ahí está. Ya está todo mi diagrama de flujo. Si se dan cuenta, no es mucho, siempre y cuando tengas ya tu algoritmo previamente diseñado o escrito. Y obviamente revisar, ¿no? A ver, vamos a ver si funciona bien, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando sí, cuando no? ¿El vaso de la licuadora está limpio? No. Pues lavar el vaso de la licuadora. Si ya está limpio, pues verter en la licuadora. Dice, oiga, ¿y por qué de acá se va para acá? Pues bueno, pregunta. ¿El vaso de la licuadora está limpio? Si no, pues lavar el vaso de la licuadora y se regresa como al flujo normal, ¿no? ¿Qué pasaría si estuviera limpio? Pues ya verter en la licuadora todos los ingredientes, conectar la licuadora, licuar todos los ingredientes. Aquí pues esto de conectar la licuadora es algo trivial, pero como vamos empezando, pues sí está bien que sea un poco más detallado, ¿no? Para ir como que agarrándole el hilo a estos los diagramas de flujo. Licuar todos los ingredientes, servir el contenido en un vaso limpio, agregar un tubito de chocolate y una pajilla, lavar los trastes sucios. Eso también puede ser algo que se puede omitir, pero les digo, ahorita lo hicimos así, degustar el esquimo y fin. Pues bueno, así es como se hace un diagrama de flujo en este programa. Recuerden, se llama Lucidchart. Yo quiero que ustedes vengan a esta página, a este sitio que se llama Lucidchart, y que creen su diagrama, que lo exporten en PDF y también lo compartan en Classroom como una actividad, como la actividad 5 y la 4. Ahorita les voy a decir de qué trata, ¿vale? Bueno, regresamos a la presentación. Así es como se hace un diagrama de flujo. Hay muchas herramientas, esta se llama Lucidchart. Si ustedes lo quieren hacer en otro, pues adelante, experimentenle, no pasa nada. Y pues bueno, actividad 4, mi primer diagrama de flujo. A partir del algoritmo desarrollado en clase para preparar un esquimo de fresa, crea un diagrama de flujo con los pasos incluidos en dicho algoritmo. Yo había planteado que se hiciera en su cuaderno, pero no, se va a hacer ahí en Lucidchart, tal cual como yo lo acabo de hacer. Y le van ya nomás, una vez que lo descarguen en PDF, le van a renombrar como tarea 4, programación, nombre y apellido del alumno, y lo suben a Classroom. Pues bueno, chicos, eso sería de mi parte todo. Espero que haya sido claro el tema. Para cualquier cosa, pues ya saben que siempre estoy disponible para aclarar sus dudas. De antemano les agradezco su comprensión y que sigan teniendo un excelente día y una semana fructífera. Los veo el día de mañana. Cuídense y bonita tarde para todos.